Nuevamente estar en este lugar y con ustedes, adorando juntos al Señor, estudiando su palabra. Y quiero que me acompañen para orar y pedir la bendición, la dirección del Espíritu Santo, para que nos guíe en recordar las cosas que a lo mejor ya sabemos, textos de la palabra que nuevamente Dios trae para nosotros en esta noche. Y si hay alguna enseñanza, pues también que el Espíritu nos guíe a ella. Vamos a orar. Bendecimos tu nombre, amante Dios, Padre nuestro. En esta noche, cuando hemos cesado ya nuestras actividades laborales y hemos venido, sí, a descansar y también a estar en comunión contigo y a pasar, Señor, este tiempo en el estudio y en la reflexión de tu palabra, queremos suplicarte con todo nuestro corazón que nos perdones nuestros pecados. Que si tenemos algún pendiente, Señor, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, que en este momento podamos olvidarlo y poner todo nuestro sentido, nuestra mente, Señor, en tu palabra, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que tú nos recuerdes, porque esa es la labor del Espíritu, el recordarnos las cosas, Señor, que tú ya has dicho en tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Danos un corazón sensible, Señor, para recibir esta palabra y que en todo tu nombre sea glorificado. Si alguien viene de camino, bendícele. Los hermanos que siguen la transmisión, los que la verán posteriormente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares. Hijos adoctrinados en la palabra de Dios. Quiero recordarles, primeramente, lo que dice la palabra de Dios. Que los hijos, cada hijo que tú tienes, son, dice la palabra divina en el libro de los Salmos, herencia de Jehová. De ahí vamos a partir, en que nosotros los creyentes tenemos bien claro, bien definido que un hijo, una hija, lo recibimos de parte de Dios como herencia. ¿Dónde dice esto? Salmo 127. ¿Sí? Herencia de Jehová son los hijos. Si tú tienes un hijo, tú tienes una hija, tienes 3, tienes 5, tuviste, les hablaba yo de una persona que tuvo 8 hijos, ¿no? Esa es la herencia que Dios le dio. ¿Sí? Son herencia de Jehová. Y sí lo quiero mencionar y lo estoy recalcando porque, miren, es muy diferente el concepto que nosotros tenemos de nuestros hijos a lo que el mundo o lo que la sociedad moderna enseña. Un hijo es una herencia que recibimos de Dios, así dice la Escritura. No es algo sobre lo que nosotros tengamos derecho. Y lo digo específicamente por las leyes del aborto, por las ideologías acerca del aborto. No tenemos nosotros derecho, las mujeres no tienen derecho, aunque aleguen y me digan lo que sea. Esa es la diferencia. Por eso quise partir de este punto. Nosotros los creyentes, quienes sabemos de Dios, quienes conocemos la Escritura, sabemos que un hijo es herencia de Dios y como tal los recibimos, ¿no? Diferente a lo que el mundo piensa. Conocí a una persona que, platicando en alguna ocasión con ella, una mujer, me hablaba de 5 abortos. Aparte tenía como 3 o 4 hijos, no recuerdo cuántos hijos tenía. Y yo dije, no puede ser. Pero cargaba en su mente una culpabilidad tremenda. Tremenda. Porque finalmente en los conceptos que nosotros tenemos de la palabra de Dios, pues fueron 5 crímenes. Y entonces ahí está la diferencia, ¿sí? En cómo nosotros recibimos un hijo. Nosotros lo recibimos con amor. Y damos gracias a Dios por nuestros hijos. Que el Señor los bendiga a cada uno de ellos. Hay gente que no tiene hijos. Ustedes saben que en la cultura de los hebreos, una mujer que no tenía hijos, hasta el día de hoy hay mujeres que dan cualquier cosa por tener un hijo. Y otras los están abortando, los están asesinando, ¿no? Qué paradójico es, ¿no? Unas mujeres anhelarían con todo su corazón, darían cualquier cosa por tener un hijo.
y otras los están abortando, los están asesinando. Entonces, de ahí partimos. Los hogares cristianos recibimos a los hijos con este pensamiento de que los recibimos de Dios, de que son herencia de Dios y como herencia tenemos que pues invertir en ellos, trabajar en ellos, y ese es el tema de esta noche, adoctrinar a los hijos en la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué es importante hacer esto? Bueno, primero porque es un mandato de Dios y porque si Dios ya nos dijo que nosotros instruyamos a los niños, Proverbios 22:6, ¿cómo dice? Bueno, todos, por favor. Instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo, ok, Dios es tan sabio que dijo, si tú instruyes, adoctrinas a tus hijos en la palabra de Dios, estás asegurando ¿qué cosa? Que no se aparten del camino. Oiga, hermano, ¿esto aplica? Sí. No estoy diciendo que un hijo no se vaya a lo mejor a distanciar por algún tiempo de Dios, no estamos diciendo que esos hijos no vayan a pecar, no. Estamos asegurando que el enseñarles, instruirlos, adoctrinarlos, eso va a servirles en su vida y va a asegurar el que no se aparten de la palabra de Dios. No hay cláusulas en ese texto, Proverbios 22:6. Dice así llanamente, instruye al niño en su camino. Si tú lo haces, si tú cumples con ese deber de adoctrinarlo, de enseñarle, de instruirlo, de guiarlo, de serle, por ejemplo, en la palabra de Dios, tú aseguras que no se aparte de sus caminos, aun cuando fuere viejo. Bueno, y decíamos que esto es tan importante que Dios es quien lo ordena en su palabra. La educación de los niños israelitas, desde la antigüedad se llevaba a cabo en los hogares. Como ya se nos ha enfatizado, su carácter era mayormente religioso. Mayormente era enseñarles esto. Ya lo hemos dicho, desde que los pequeñitos comenzaban a hablar, ¿qué pasaje les enseñaban? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que tenían que repetir los nenes desde chiquititos? Oye, oh el Shema. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Dónde está ese pasaje? Contéstenme, por favor, Deuteronomio 6. Muy bien, allí está. Eso es lo primero que les enseñan. Y toda su vida aprenden los niños, porque esa era su instrucción. Mayormente era religiosa la educación de los niños. Su educación secular, la educación de ellos, estamos hablando del tiempo antiguo, pues estaba muy limitada. ¿Limitada a quiénes? Pues a la gente más pudiente, a la clase social burocrática. Los gobernantes eran quienes tenían otro tipo de educación, pero la educación que se recibía en el hogar era completamente o mayormente religiosa. La familia judía enfocaba sus enseñanzas en 4 áreas. Específicamente, a ver, ¿qué se le enseñaba a los niños en el hogar? En 4 áreas, acabo de mencionar, en 4 asuntos. Asuntos morales, ¿sí? A ver, ¿algún ejemplo? A ver, se las menciono y piensan en el ejemplo. Asuntos morales, asuntos culturales, asuntos religiosos y asuntos espirituales. Religiosos y espirituales no es lo mismo, ¿sí? Aunque, bueno, van un poquito de la mano, pero no es lo mismo. Asuntos morales. A ver, ¿cómo qué cosas se enseñan en la moral? El respeto, no robes, ten cuidado con esto. El formar a los chiquillos con una buena moral, con una buena ética. Ese es un área. El área cultural. Pues las costumbres que ellos tenían como judíos. Eso es lo que en esas 4 áreas se enfocaba la enseñanza, la instrucción de los niños, ¿sí? Las costumbres que ellos tenían como judíos, las tradiciones. Bueno, en el ámbito religioso les enseñaban que tenían que guardar las fiestas. Mira, hijo, nosotros celebramos la Pascua. Y la Pascua es la conmemoración
de cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, pasó esto, les enseñaban. De hecho, así dice Éxodo capítulo 12, cuando tus hijos te pregunten qué es este rito, tú les vas a explicar de qué se trata la Pascua, qué se celebra, ¿sí? Y esto en los asuntos religiosos, las fiestas, las liturgias, los sacrificios. Oye, papá, ¿por qué llevamos este animalito al sacerdote? Ah, mira, y tocaban los asuntos religiosos. Los padres eran completamente los encargados de enseñar, y en asuntos espirituales, decía, aunque van de la mano, no son lo mismo, porque en los asuntos espirituales les enseñaban cosas como tú tienes que orar, les enseñaban a orar, pasar tiempo en oración, las oraciones, la meditación de las escrituras, ¿sí? Bueno, en estas 4 áreas se basaba la enseñanza de ellos. Su modelo estaba basado, ya lo mencionamos, en Deuteronomio 6, cuyo propósito, vean el versículo número 2, por favor, de Deuteronomio 6. Abran sus Biblias. Y el propósito de el mandato específico de Dios, de, a ver, instruye al niño, enséñale, tú vas a encargarte de que aprenda los mandamientos, mis estatutos. Versículo número 2, ¿alguien quiere leer, por favor? Deuteronomio 6:2. Tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Ok, allí hay 2 propósitos que se mencionan. Primero le dice Dios, estos son los mandamientos, los estatutos, los derechos que Jehová tu Dios te manda para que tú se los enseñes a tus hijos. Versículo 2 dice, para que temas a Jehová. El propósito de la instrucción, de la enseñanza, del adoctrinamiento de los hijos, ¿cuál es? Aquí está. Que teman a Jehová nuestro Dios. Que teman a Dios. ¿Qué dice Proverbios acerca del temor a Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y eso es lo que enseñaban. A ver, hijo, te voy a compartir, te voy a enseñar. Y tenían bien claro cuál era el propósito. Para que teman a Jehová, guardando todos los estatutos y y que obviamente, ese es el segundo propósito, que guarden los estatutos y los mandamientos, porque eso les iba a preservar en el camino. Ellos les decían, esto te va a preservar en el camino. Mira, la vida es un camino, y cuando tú guardes los mandamientos de Dios, esos mandamientos te van a guiar, te van a acompañar. Esa es la importancia de enseñarle a nuestros hijos, ¿sí? Ahora, hay algo más que se menciona allí. En el versículo 2 dice, tú, ¿quién más? Tu hijo y el hijo de tu hijo, tu nieto. Porque en alguna ocasión me preguntaron a mí, bueno, hermano, ¿y los abuelos podemos participar? Obviamente, en el modelo de ellos, como vivían en patriarcados, pues el patriarca tenía nietos y a veces tenía bisnietos o tataranietos. Y luego lo que le sigue, ¿cómo se llama? Sí, ya lo oí por acá. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y después se llaman chornos. Así, chornos. Así que, bueno, ya aprendimos por lo menos algo. Allí están. Como eran patriarcados, obviamente a quien la figura de máxima autoridad era el patriarca. ¿Sí? Él era el jefe. Entonces por eso se dice, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo. Hoy en algunos hogares los hijos viven con los padres, que bueno, independientemente de cómo se dan las cosas, pero bueno, el abuelo puede participar. ¿Sí? Si les va a enseñar la palabra de Dios, adelante. ¿Sí? Bueno, ese nada más es un pequeño paréntesis. Obviamente, pues eran otros tiempos, no había pues tantas ideologías como hoy, ¿no? Hoy hay una lucha de conceptos en la mente de nuestros hijos, así como lo acabo de decir, una lucha de conceptos en la mente de nuestros hijos,
que si ellos no van bien adoctrinados, si ellos no saben bien los principios de la palabra de Dios, las ideas que el mundo les comparta les van a sonar lógicas, les van a sonar coherentes, les van a sonar justas y van a estar muchas ocasiones de acuerdo con ello, ¿no? Pero en algunas otras mentecitas eso va a causar conflicto. A ver, a mí me enseñaron que la Biblia dice esto, ¿no? Y nuestros hijos se convierten en apologistas, defienden su fe. ¿Han sabido de niños que defienden su fe delante de sus compañeritos? Dicen, sí, yo aprendí así, a mí mi mamá me dijo así, mi papá me enseñó así, porque así dice la Biblia. Yo sí he sabido de niños que desde pequeñitos tienen bien definido eso. Esa es la compañía en el camino. Te preservarán, te guardarán todos los días de tu vida. Ese es el consejo que daba David a su hijo. Bueno, ahorita comentaremos un poquito. Entonces, decíamos, como hoy se enfrentan nuestros hijos con muchas ideologías, están abundando, decíamos, muchos conceptos que pueden para ellos causarles muchos conflictos si no están bien adoctrinados, pueden causar controversias acerca de lo que dice la palabra de Dios con lo que el mundo enseña, y de ahí nuestra necesidad de adoctrinar a nuestros hijos. De verdad hay que enseñarles. Estaba yo leyendo en el bosquejito que nos compartieron que Spurgeon decía, no, algo así como esto, que nosotros como padres no podemos cruzarnos de brazos y delegar la responsabilidad para que la iglesia sea quien se encargue de adoctrinar a nuestros hijos. Algo así. Palabras más, palabras menos, ¿no? No puedes tú descansar pensando que la iglesia se va a encargar de adoctrinar a tus hijos. No, el deber ya se ha estado marcando, y ese es el primer punto, ¿no? Que es una responsabilidad directa de nosotros como padres. Ahora, ¿por qué partí diciendo que son herencia de Jehová? Porque mira, como herencia nosotros lo recibimos y nosotros somos los responsables directos. Y no estoy hablando nada más del papá, ¿no? Decíamos, en aquel tiempo hasta el patriarca era la máxima autoridad y tenía el derecho de instruir y de adoctrinar. ¿Sí? En el tiempo que nosotros estamos viviendo, a ver, ¿quién pasa más tiempo con los niños? Entonces no me digan que el papá se encargue de adoctrinar. Sí lo tiene que hacer. Sí, en los momentos, sí, en las oportunidades. Por eso dice Deuteronomio, enséñales en el camino. Yo recuerdo cuando llevamos a Isaac pequeñito a la primaria, él ya comenzaba a leer y nosotros llegábamos temprano para estacionarnos, porque si no llegábamos temprano ya no encontramos allá en el centro de Tlalpan lugar para estacionarnos. Y como llegábamos temprano, llevábamos la Biblia y nos tocaba leer, ¿no? Ahora vamos a leer Mateo y sale, Isaac, léele, o yo le leía, ¿no? Cuando estaba pequeño. Tenemos que aprovechar los tiempos, sí, no estoy diciendo que papá no, estoy diciendo que los dos es una tarea actual, ¿sí? Si la mamá trabaja, pues también, dadas las condiciones de la modernidad, ¿sí? Los dos somos responsables de enseñar, de adoctrinar y de instruir a nuestros hijos, ¿no? Y tenemos que enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Creo que esto no es tan complicado. Mira, la Biblia dice así y así es. O sea, nada más, ¿sí? O es blanco o es negro. O es bueno o es malo, ¿sí? Porque dice Isaías 5:20, y esto pues ya se cumple, ¿no? A ver, alguien busque Isaías 5:20 y que nos lo lea. Porque en el tiempo que estamos viviendo, esto ya es como que muy marcado, ¿no? Muy marcado, y nuestros hijos tienen que saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, para que no ocurra lo que dice Isaías 5:20. ¿Alguien lo lee, por favor? Hay unos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ajá, correcto.
que nuestros hijos, y decía yo, desde pequeños sepan discernir y llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Y no lo que dice este texto de Isaías 5:20, que dice, hay de aquellos que a lo malo les llaman bueno. A ver, denme un ejemplo de algo malo a lo que hoy se les llama bueno. ¿Mande? Ok, la hermana dice que a veces cuando alguien toma algo, dice, lo tomó, y dice, no, lo robó. Ok, ¿alguien tiene algún otro ejemplo en su mente de algo malo a lo que le llamen bueno? ¿Las qué? Las modas, bueno. Las bodas. Las bodas que hoy hay de personas del mismo sexo. Por eso les decía, si nuestros hijos no tienen bien claro lo que dice la palabra de Dios, les va a parecer bueno, les va a parecer justo y les va a parecer bien. No, o sea, la Biblia es muy clara para nosotros. Recuerden, la Biblia para nosotros es infalible, para nosotros es una regla de práctica religiosa y es lo que nosotros tenemos que enseñar. Sí hay jóvenes, hay adolescentes que han cuestionado la Biblia por las ideologías que hoy hay. Y es un problema. Y hay que volverles a enseñar con paciencia, acompañado de mucha oración, porque es muy difícil, y se los digo con experiencia, es muy difícil de verdad explicarle a un adolescente o a un joven cosas que un niño, por eso dice el Señor Jesús, te alabo Padre que hayas ocultado estas cosas de los sabios y se las hayas revelado a los niños, a los que tienen una inocencia de niño. Porque cuando un joven ya te debate, cuando dice, es que esto, tienes que acompañar la enseñanza ahora con triple oración. Y sin embargo, si desde pequeñito a un niño le dices, mira hijo, la Biblia dice así, y es la palabra de Dios. Un niño lo acepta, se le queda en su mente. Por eso debemos de aprovechar el tiempo. ¿Sí? Yo no sé, aquí la mayoría, creo que la mayoría ya tenemos hijos jóvenes o algunos ya pasaron por todas estas etapas, ¿no? De hijos pequeños, de hijos en edad escolar, de hijos adolescentes, hijos jóvenes, ahora ya son hijos casados, ¿no? Ya están fuera de casa. Ya pasaron por esas etapas. ¿Cómo les fue? ¿Cómo le fue, hermana Noemí? No, hermana Carmelita, ¿cómo le fue? Hermano Cruz, ¿cómo les fue? Dice nuestra hermana, fue difícil. Pero instruyendo a nuestros hijos, guiándolos, pasa. Miren, yo sé que hay un tiempo en el que ya no podemos estar detrás de nuestros hijos. Y ya les he puesto muchas ocasiones el ejemplo de Moisés cuando lo pusieron en la arquilla de juncos. Mientras lo pudieron tener, lo tuvieron. ¿Sí? Pero cuando estaba en peligro ese bebé, Moisés, lo pusieron en el arca, en la arquilla de junto, de ahí el Moisés, que se con las canastitas, y lo pusieron en el río. La mamá se aseguró de que estuviese en el arca, en esa arquilla. Y al ponerlo sobre las aguas del río, de lo único que se pudo percatar es ver cómo se alejaba ese niño por las aguas del río Nilo, pero ella estaba segura de lo que había hecho. Arreglar bien la arquilla para que no se volteara, para que no se hundiera. Como papá y como mamá, nada más tenemos que asegurarnos, y lo digo por quienes están aquí, tienen hijos pequeños, o por quienes todavía vayan a tener hijos, que Dios los bendiga, los jóvenes, ¿no? Que vayan a tener hijos, nada más asegúrense de eso, de darles a los niños la enseñanza de la palabra de Dios, es ponerlos en la arquilla.
Va a llegar el tiempo cuando tu hijo se va a tener que alejar, pero tú vas a estar segura de que, de lo que ya hiciste, de que esa arquita que construiste con tus manos iba bien calefateada, bien embetunada, ¿sí? Impermeabilizada, y la arquilla es Cristo. Tú asegúrate que tu hijo conozca de Cristo, y así mira, tú lo pones, vas a estar segura y confiado como papá, de que ese hijo está bien porque sabes lo que tú ya hiciste, ¿sí? De enseñarles la palabra de Dios. Miren, Hebreos 4:12, texto conocido, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, va a ser tan eficaz que tú le enseñes a tus hijos, que los adoctrines, les muestres la palabra, que la memoricen, ¿sí? Es tan eficaz que Hebreos 4:12 lo recalca, dice, es eficaz, la palabra de Dios, viva, eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, y todo lo que ahí se menciona. Segunda Timoteo 3:15, le dice Pablo a Timoteo, dice, Timoteo, ¿tú has sabido las escrituras desde cuándo? Desde la niñez. Cuando Pablo conoció a Timoteo, cuando andaba en su segundo viaje, que llegó por Derbe y por Listra, dice que había un muchachito llamado Timoteo. ¿Y qué se decía de Timoteo? Dice que daban buen testimonio de ese muchacho. Cuando Pablo lo conoció y después de que trabajó con él, se hizo un ministro, estuvo pastoreando la iglesia de Éfeso, Pablo le escribe una carta, le dice, mira, Timoteo, tú has sabido las sagradas escrituras desde tu niñez, ¿no? Entonces allí está la garantía de que cuando uno hace su trabajo como padre, como madre, de adoctrinar a un hijo, estás asegurándole, ¿sí? La palabra no va a fallar. Además de esto, ¿qué dice el Señor? Dice en su palabra, dice que la palabra no vuelve a él vacía, ¿sí? Va a dar fruto. Salmo 19, 7 al 10. Voy a ir un poquito más rápido. Salmo 19, 7 al 10. Beneficios de la palabra de Dios. Dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Vuelve el alma, convierte el alma del niño, ¿sí? Porque nuestros nenes, nuestros bebés, Yasmín, decimos que son angelitos, no, son pecadorcitos en vía de desarrollo. Berit, también tu nena, no son angelitos, están creciendo. Necesitan esas almas también convertirse a Dios y tenemos que predicarles a Cristo. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace? Sabio al pequeño. Desde pequeños los niños son sabios, ¿no? Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, permanece para siempre. Es palabra que va a permanecer en el corazón de nuestros hijos. Hermanos, Dios nos da esta grandísima bendición de poder realizar este trabajo, ¿sí? Y bueno, tenemos que hacerlo con amor. Tenemos que adoctrinarlos, tenemos que convertirnos en observadores, ¿sí? de nuestros hijos, pero también debemos de convertirnos en ejemplos, ¿sí? Enseñar con responsabilidad, como ya se ha venido mencionando en estos 2 días anteriores, y pues que sea una enseñanza comprometida, ¿sí? Eso es a lo que nosotros nos comprometemos. No es fácil, pero bueno, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos siga ayudando. No es lo mismo instruir, adoctrinar a un niño, que en mi caso, cuando yo comencé a ingresar a la iglesia, pues yo ya venía con muchos prejuicios, yo ya venía con ya venía maleado a mis 12 años a la iglesia, cuando yo ingresé a la iglesia. Y no es lo mismo adoctrinar a un niño que adoctrinar a un adolescente o a un joven. O a un adulto, ¿sí? Porque obviamente son etapas. Y la mejor etapa, pues para adoctrinar a un hijo, es desde la niñez, desde su tierna edad. ¿Sí? La Biblia se va a convertir se convierte en nuestros corazones en un filtro, ¿sí? Se convierte en un filtro en la vida de nuestros hijos, de tal forma que ellos puedan discernir
decíamos entre lo que es bueno, lo que es malo. Dice Pablo a los Corintios, ¿no? Que pues todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, todo podemos realizarlo, pero no todo es bueno. Tenemos nosotros entonces que aprovechar el tiempo. El mejor tiempo es el tiempo de la niñez. Por eso estos pequeñitos, aunque a veces están un poco inquietos, no es bueno, a mi parecer, no es bueno. Sí, los papás debemos de hacer lo posible por tenerlos quietos, pero no es bueno que se los lleven. Hemos visto papás que pues, su niño está muy inquieto, lo que hacen es optar por retirarse de la iglesia. Algo podemos hacer, de verdad. Porque estar detrás, a veces también llegamos a, tanto el niño se inquieta, como también nosotros podemos incomodar tanto a los papás y caer en ese extremo, ¿no? De que se tengan que retirar, a mi parecer. Los niños crecen y no nada más en edad, en estatura. Lucas 2:40, hablando del niño, Jesús dice que el niño crecía, se fortalecía, se henchía de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Si el mismo Señor Jesús fue creciendo, entonces, miren, en cada etapa del desarrollo de nuestros hijos, sea la niñez, sea la adolescencia, cuando ellos lleguen a su vida adulta, el resultado, dice la Escritura, no se van a apartar del camino. Y tú y yo vamos a tener el mayor gozo como papás de saber que nuestros hijos están en el camino de la verdad. Así que cumplamos con nuestras responsabilidades. Algunos ya vamos un poco aventajados, algunos a lo mejor ya terminaron esta etapa del adoctrinamiento de los hijos, pero de todo modo la responsabilidad de papá, de mamá, nunca va a terminar. Mientras nuestros hijos estén con vida, ustedes sigan orando por esos hijos, ¿sí? Y bueno, hablábamos de Salomón, Proverbios 4, que es donde Salomón dice, bueno, yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba, él me decía, ¿qué le decía? Mantenga tu corazón mis razones, mira, guarda mis mandamientos y vivirás, que no falte ese consejo a nuestros hijos, ¿sí? Y aunque alguien podría pensar como pensé yo, bueno, Salomón no es el mejor ejemplo, ¿no? Ni David fue el mejor papá, tampoco, ¿no? No fue ni el mejor papá ni el mejor hijo. Pero yo les dije hace un momento, instruye al niño en su carrera. Te garantiza, no que no vaya a pecar, no que no se vaya a distanciar por algún tiempo. No, te garantiza que permanezca en el camino del Señor. Y eso aplica para la vida de David y de Salomón, ¿sí? Se equivocaron tanto como tú y yo nos hemos equivocado como papás o como nuestros hijos se van a equivocar. Pero allí está la garantía de Proverbio 22:6, que no se van a apartar del camino. Si tú hiciste ese trabajo y tienes un hijo alejado de la iglesia o alejado de comunión con Dios, si tú hiciste bien ese trabajo, tranquilo, tranquila, lo pusiste en el arca. Dios sabe el momento. Hay muchos hijos pródigos que todavía tienen que regresar al camino, ¿sí? Pero si hicimos ese trabajo de adoctrinar a nuestros hijos, podemos estar tranquilos. Ahora solamente hay que orar y hay que seguir detrás de ellos, no abandonarlos, ¿sí? Decirles, hijo, regresa, ¿sí? Bueno, y los beneficios, por último, beneficios del adoctrinamiento. Decíamos que la palabra no es infructuosa. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra es productiva. Tú siembra la palabra y eso es todo, ¿sí? Va a dar fruto. Proverbios 4 que leímos del 10 al 13 mencionan el resultado de la instrucción, de la enseñanza, del adoctrinamiento. Dice, se te multiplicarán los años de vida. Por supuesto que pues nuestros hijos tendrán una mejor vida guardando los mandamientos del Señor, ¿sí? Los hijos se llenan de sabiduría y lo que dice 2 Timoteo 3:17 es que nuestros hijos a través de la palabra se vuelven aptos para toda buena obra. Nuestros hijos y nosotros mismos nos hacemos aptos
Esa es la utilidad y el propósito de las Escrituras. Ya cité 2 Timoteo 3:16, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio, ¿sí? Pero dice el 17, que nos hace aptos para toda buena obra. Y si la palabra entonces, hermanos, no vuelve vacía y no es infructuosa, entonces nuestros hijos están en ese camino, y también cada uno de nosotros por los beneficios de la palabra de nuestro Dios. Deseamos que las siguientes generaciones, aun cuando están viviendo en un mundo más lleno de maldad, más lleno de pecado, que tienen más enfrentamientos ideológicos, que la palabra de Dios siga siendo el faro que guíe en sus vidas, y que ellos sean una generación que no ignore la palabra de Dios, ¿sí? Que ellos marquen la diferencia entre la consagración y el pecado, que nuestros hijos sean buscadores de los caminos de Dios, que busquen al Señor, que teman a Jehová y que guarden los mandamientos. Si eso deseamos para la siguiente generación, cumplamos con nuestro deber, con nuestra obligación, instruirlos, adoctrinarlos, y que esto no recaiga, como decía yo hace un momento, que no recaiga en las organizaciones de la iglesia. Estas solamente coadyuvan, ¿sí? Para nosotros es un privilegio aprovechar la edad temprana de nuestros hijos para darles la palabra de Dios. Ahora es cuando cumplamos nuestro deber como padres, seamos responsables para el bienestar de la siguiente generación. Nosotros podemos, con la ayuda de Dios, marcar una enorme diferencia para la siguiente generación. Trabajemos en beneficio de ellos y para la gloria de nuestro Dios. Amén.